Y eso ciertamente cambió mi vida porque mi mamá hizo un esfuerzo enorme. Y es una mujer la que lo hizo. Entonces, cada vez que hablamos de las mujeres en la política o en la vida, yo digo que son el corazón de toda familia y son las que se enfrentan a todo para que sus hijos o para que la sociedad pueda estar mejor. Por eso es importante la participación de las mujeres. Mi mamá, en un momento muy difícil, le discutía a mi papá que nosotras íbamos a ir a la universidad, que nosotras íbamos a estudiar inglés, que nosotras íbamos a estudiar computación, en ese momento se estudiaba computación, que nosotras íbamos a ir al liceo municipal. Y la verdad que es una revolucionaria en su forma, en lo que ella podía hacer, ¿no? Y si hubiera sido por mi papá, no lo reprocho, pero hubiera tenido probablemente otra educación. Y mamá siempre fue una mujer, es una mujer la cual nos dio mucha libertad de que cada una eligiera lo que quería hacer. Yo elegí de escuela secundaria después y después estudié una carrera universitaria, estudié ciencia política y hasta ahí no se me imaginaba que podría hacer política o que la política iba a ser mi carrera. Sí elegía la ciencia política como un lugar de que me gustaba, me resultaba atractiva. Peleé mucho con mi papá por eso, porque mi papá, productor, decía, no, tenés que ser contadora, tenés que ser ingeniera agrónoma, ese es el camino. Las mujeres de mi familia en su gran mayoría son maestras. Entonces la otra gran pelea que dimos en mi casa fue que fuimos la primera generación de una familia muy grande, mi papá son 8 hermanos, mi mamá 3, que fuimos a la universidad. Y también era, van a la universidad también. Sí, somos 3 mujeres nosotras, entonces era, bueno, van a ir a la universidad estas chicas. Y fuimos a la universidad, y yo en la universidad, primero en la escuela secundaria descubrí que participar me gustaba, y en la universidad el primer año me equivoqué, elegí otra carrera, y después logré convencer a mi papá que era lo que me gustaba hacer, y empecé a estudiar ciencia política y siempre participé de cosas, de lo que había, ¿no? Pero básicamente mi historia de vida tiene que ver con haberme involucrado muchas veces mucho más de lo que yo creía que tenía que hacer, ¿no? Y en un momento hasta lo hacía por corazonada, no sé si lo hacía porque como que hoy miro para atrás y digo, solo fue intuición, solo fue corazón, solo fue poner energía en algo que yo sentía que era lo que yo quería hacer. Por eso, cada vez que yo me encuentro con mujeres, digo, ¿cuánto nos falta de aprender de nosotras mismas, de nuestras propias historias, de nuestros propios caminos? Y de encontrarnos en un camino político y no político, de hacer cosas. Muchas veces veo que el rol de la mujer se signa de solo hablar de violencia. Yo veo que la violencia existe y es muy dura contra las mujeres, pero también las mujeres somos la otra cara de todo eso. Las mujeres somos las que ponemos el cuerpo en los momentos de más crisis. Las mujeres somos las que ponemos mucha pasión y entrega cuando nos toca participar. Y ni hablar en las elecciones. En las elecciones el corazón de una campaña es de las mujeres. Somos las que estamos pensando si está el cartel, si está la reunión, si están las cámaras, si está la gente, si convocamos, si está el grupo de WhatsApp, si está el mate, si está la torta. Pero la verdad es que somos el corazón de la campaña. Por eso yo quiero insistir con que cada una de ustedes se anime a ser quien quiera ser en la política y se anime a plantearlo adentro de sus partidos políticos. Se anime a decir lo que quiera hacer. Y yo voy a contar una historia muy personal, que probablemente pocos la saben. Pero yo siempre soñé con este lugar que Maxi me dio. Pero a mí
me costaba mucho porque participaba de un grupo político donde tenía oportunidades, pero nunca las que yo me imaginaba que podía tener, o nunca las que yo proyectaba. Y un día les dije a mi grupo político, y no con peleas, sino con mucha determinación, que iba a ir por el camino de estar acompañando a Maxi en la vicegobernación. Se los digo, fue un año atrás, pero era como un sueño que yo tenía, algo que me imaginé que yo podía hacer. Y ese día tomé la decisión también de decirles a los que participaban conmigo que iba a ser mi camino y que yo iba a armar mi camino, con mucha valentía, con mucho dolor, con muchas cuestiones que se rompieron o sensaciones que fueron encontradas. Pero no me arrepiento de nada, porque cuando miro para atrás digo que hice bien las cosas cuando me elegí a mí. Y yo creo que ese es el secreto de absolutamente todo. Elegirnos a nosotras mismas en lo que queremos ser y en lo que queremos hacer. No todas las mujeres tenemos la oportunidad, porque hay muchas mujeres en la provincia de Santa Fe que no tienen probablemente nuestras oportunidades. Hay mujeres en la provincia de Santa Fe que hoy viven en situaciones de violencia, viven en situaciones de hacinamiento, viven o se van a dormir pensando que no le pueden dar de comer a sus hijos. Pero lo cierto es que aquellas que tenemos oportunidades tenemos que trabajar para que eso cambie, pero también tenemos que trabajar con nuestra propia autoestima o con nuestra propia voluntad o nuestro propio deseo para ser quien queremos ser sin que el dedo de nadie nos marque qué es lo que podemos alcanzar. Y ese básicamente fue un camino que a mí hace 1 año y medio vengo recorriendo, y con muchos altibajos, con muchas idas y vueltas, con muchas reuniones donde algunas cosas pasaban, otras no, donde algunas cosas se discutían, otras no se discutían. Y el día que Maxi me llama y me dice que me elegía para acompañarlo, yo estuve segura de que era primero el día más importante de mi vida, pero además era el día en el que yo dije: yo voy a demostrar todo lo que yo puedo hacer por nuestra provincia. Y por eso le puse tantos kilómetros a la campaña. Yo en la campaña hice hasta acá 45.000 kilómetros sola, recorriendo cada pueblo de esta provincia de Santa Fe, hablando con muchas mujeres sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que nos comprometemos a hacer en la provincia. Yo creo que en la provincia de Santa Fe nosotras, las mujeres, tenemos que generar espacios de encuentro. Tenemos que generar espacios donde más mujeres se encuentren desde el mundo empresarial. Anoche estaba con un montón de mujeres empresarias y me decían: queremos tener las mismas oportunidades que tienen los hombres que hacen el panel de idea o el encuentro de no sé qué, y nosotras no estamos en esos lugares. Y la verdad que me decían, y queremos que además esa mirada no sea siempre desde la violencia, que no sea siempre desde la mujer en el lugar de víctima, o la mujer desde ese lugar de género o feminismo que muchas veces a muchas mujeres no nos representa de la manera que se plantea, sino desde la mujer que trabaja, desde la mujer que tiene su profesión, desde la mujer que hizo su lugar en la vida, en su comunidad, que hizo historia en su propia localidad, porque probablemente fue la primera médica o la enfermera del pueblo, o la mujer que fue la primera maestra, o muchas mujeres que hoy dirigen fábricas, dirigen empresas, dirigen comercios. Y yo quiero rescatar eso también de nosotras las mujeres. Por eso cada lugar que nosotras podamos tocar lo tenemos que transformar. Por eso la participación de la mujer hoy significa esas cosas para nosotros. Yo creo que viene una nueva era en la provincia de Santa Fe, donde estoy segura que va a haber muchas mujeres ministras, donde va a haber mujeres secretarias de Estado,
donde va a haber mujeres que tomen decisiones por la provincia y que también tiene que pasar acá en la ciudad, y que yo quiero que Caro sea senadora porque quiero que también terminemos con tantos años de una misma persona y que le demos otra impronta. Y no tengo nada contra los hombres, al contrario, me encanta trabajar con hombres y me parece que nosotras tenemos que encontrar el lugar o el camino de poder trabajar juntos y no separados. Pero sí creo que en la política hay que abrir todavía mucho más espacios para las mujeres. Y voy a decir por qué algunas razones, que al menos a mí todavía me siguen pasando. Primero, los horarios de la política no siempre son fáciles para una mujer que tiene familia o que tiene hijos. Porque los horarios de la política a veces son a la noche, son tarde, son difíciles hasta de acomodar una familia o son los fines de semana. Entonces yo siempre le digo a las mujeres, tratemos de generar horarios y espacios de encuentro donde las mujeres podamos participar. Y no seamos nosotras las que obturemos esa participación. Busquemos la forma para que esas mujeres puedan participar de la política. Y generemos alternativas a esos horarios tan masculinos muchas veces, para que realmente la participación sea una realidad. Otra es que la política a veces se resuelve en reuniones que son asados, partidos de fútbol, campeonatos de algo. Y yo digo, bueno, pero ¿y por qué las mujeres no generamos eso? ¿Por qué nosotras no tenemos esos encuentros, no? Y creo que hay algo de nosotras mismas que todavía no supimos armar, que es cómo nos encontramos o a partir de qué nos encontramos y generamos instancias rutinarias de encuentro o de reunión para participar de la política, sin esperar que los hombres o convoquen o después del partido de fútbol o después de alguna actividad nosotras participemos. Yo creo que eso también lo tenemos que romper. Y lo tercero que tenemos que romper muchas mujeres es que somos nosotras más críticas de nosotras que los propios hombres. Nosotras nos castigamos más que los propios hombres, la mayoría de las veces. Entonces aquello que nos molesta muchas veces lo generamos nosotras mismas, desvalorizando nuestro rol, cuestionándonos lo que tenemos puesto o no puesto, los kilos o no kilos, el novio o no novio, el amante o el no amante, pero somos nosotras. Y eso tiene que cambiar por nosotras. Y lo tenemos que cambiar nosotras mismas. Porque no lo van a hacer los hombres. No va a pasar desde el otro lado. Va a pasar el día que nosotras dejemos de hacer eso con nosotras mismas. Y yo creo que el mundo o nuestras hijas, nietas o sobrinas tienen otra mirada también gracias a nosotras. Porque no todo es qué malo como estamos. Yo creo que estamos educando a una generación de niñas y adolescentes que tienen realmente otro rol de la mujer. Y ustedes lo sabrán muchas como madres, que tienen planteos, o abuelas, o tías, pero que tienen planteos que uno dice, mirá cómo piensa, pero celebremos cómo piensan nuestras chicas. Porque yo creo que más allá de las coincidencias o distancias que podamos tener en algunos temas, son más libres gracias a nosotras. Son más libres y son más igualitarias gracias a nosotras también. Y gracias a luchas de muchas mujeres anteriores a nosotras. Y serán una generación que probablemente ya no tengan que luchar con las cuotas, los cupos o la paridad, porque encuentren un mundo donde la distancia entre el hombre y la mujer no sea una distancia como la que hoy tenemos. Para cerrar, básicamente, nosotros tenemos que luchar en la provincia de Santa Fe y en la Argentina para que por el mismo trabajo de un hombre y una mujer nos paguen lo mismo. Eso hoy no pasa. Tenemos que luchar para que cuando queramos participar en política no nos pregunten a nosotras nuestros pergaminos y a los hombres no se los pregunten. A mí me ha pasado más de una vez que era como,
Bueno, pero ¿y vos quién sos? Ah, sos licenciada en ciencia política. ¿Y qué más hiciste? Ah, no, hiciste un máster. Ah, qué bien. ¿Y qué es? ¿Sabés hablar? Sí, hablo inglés. Ah, sí. Y siempre es, demostremos. Y en los hombres yo he llegado a ver listas que no fueron a la universidad, ¿no? Y integraban igual la lista y nadie les preguntaba quiénes eran. Y entonces digo, ¿por qué siempre eso, no? ¿Por qué siempre revalidar títulos nosotras? O revalidar una historia. Quizás el mundo que le dejemos a las chicas sea otro, pero todavía tenemos que seguir luchando. Y como les dije al principio, todavía tiene que haber muchas mujeres como mi mamá, revolucionarias, que se animen a ir contra las reglas de juego que hoy tenemos y que puedan educar y darle libertad a una generación de chicas, jóvenes, que probablemente sean las próximas generaciones de la política. Santa Fe nunca tuvo una gobernadora. Quizás el futuro sea para alguna de esas chicas que ustedes están educando o que estamos formando desde algún lugar. Y sería algo muy lindo que lo pudiéramos lograr. Por eso decirles que hoy el camino es tener una senadora como Caro. Yo estoy muy contenta y ojalá sea una realidad. Sería un honor para todas poder lograrlo y sería un logro femenino. Y decirles que desde la vicegobernación vamos a hacer muchas actividades que tengan que ver con el rol de la mujer en distintas cosas. Sí. Encontrarnos, buscar espacios de encuentro, pero sobre todas las cosas poder hacer un intercambio interesante donde podamos aprender, pero generar una red, que es lo que hoy importa, ¿no? Generar una red en la cual nos podamos conocer. Y con esto cierro. A mí, Unidos para Cambiar Santa Fe, lo decía recién afuera, me dio una oportunidad enorme, que fue conocer mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres de otros partidos políticos que yo no conocía, pero que las conocía por foto, pero que nunca había trabajado con ellas, nunca había coincidido con ellas políticamente. Carla, por ejemplo. Pero siento que nos encontramos y coincidimos, aún siendo de partidos políticos diferentes. Y creo que esa tiene que ser la marca de Unidos de acá para adelante, porque Unidos no es un sello electoral para la elección del 10 de septiembre. Unidos para Cambiar Santa Fe vino a quedarse en la provincia de Santa Fe para hacer historia en la provincia de Santa Fe, y todos esperamos que los próximos 20 años de la provincia sean bajo el paraguas de Unidos para Cambiar Santa Fe, entendiendo que si estamos juntos vamos a lograr grandes transformaciones, grandes cosas y vamos a hacer historia. Así que las invito a que hagamos historia juntas en el camino que nos va a tocar a partir del 10 de septiembre, que es gobernar la provincia de Santa Fe con todo lo que cada uno puso desde el lugar que le toca vivir para que Maxi sea el próximo gobernador y acá en el departamento sea Caro la próxima senadora, y obviamente a los de Rafaela toda la fuerza, último día, pero yo estoy segura que Leo puede ganar la municipalidad y que espero que tenga un gabinete con muchas mujeres que lo acompañen, sobre todas las cosas que hagan historia acá en la ciudad de Rafaela. Así que muchas gracias y obviamente ahora, después, abrimos a las preguntas y a lo que quieran. Muchas gracias por el tiempo. Pero yo le decía a Carla cuando pensábamos un poco de qué hablar y con Gise, yo solamente agregar desde mi lugar, sobre todo para que me conozcan un poco más. Y yo arranco en el 2020, yo arrancó mi parte, digamos, política, ¿no? Mi paso por la política en el 2020, así que imagínense, en 2023, ustedes dirán, esta piba que está loca, es candidata a senadora. Pero bueno, la verdad que me gustó que haya contado Gise su historia, de su familia, porque yo tengo toda un poco la inversa, y está bueno también contarlo.
en mi caso, bueno, Sunchales es una ciudad muy chiquita, nos conocemos todos, y yo toda mi vida fui la hija de, no tenía ni nombre. Ella es la hija del Cuerito Justi, me decían todo, a mi viejo le dicen Cuero y Cuerito, y un tipo muy conocido y muy metido en todos lados, y claro, yo directamente no tenía ni nombre ni no tenía personalidad. Digamos, entonces la gente me decía eso, es la hija del Cuerito, la hija del Cuerito, la hija de Graciela, y claro, había que salir a romper, a medida que fui, cuando yo era chica estaba todo bien, digamos, pero cuando uno fue haciendo carrera, ya sea profesional o entrando a trabajar en una de las empresas más importantes que tenemos en la ciudad, mi mamá con mucha trayectoria, mi mamá docente, pero después, mi vieja docente, tengo un papá que tenía una fábrica de cosechadoras, en Sunchales, él se dedicaba a la parte administrativa y bueno, después el país en los 90, ya sabemos todo lo que pasó, la fábrica cerró y mi hija se hizo cargo de eso, del sostenimiento familiar. Mi mamá cambia de trabajo, empieza a trabajar en Sancor y ahí empieza a ser una mujer más de tinte, digamos, empresaria, administrativa, o jefa de un área de esa empresa, y se intercambiaron totalmente los roles. Entonces, mi mamá era la que no estaba nunca, porque no podía, tenía que laburar. Nosotros somos 3 hermanos y mi viejo, yo también me emociono. Y mi viejo, nada, cuidarnos, esa era la realidad. Piensen que era el año 80, y yo nací en el 87, eso era los 90. Así que era muy difícil. Cuando uno lo tiene todo, después la cosa se viene mala y hay que salir a flote. Así que era un cambio de ficha familiar interesante. Y mi vieja siguió laburando, ascendió muchísimo en su trabajo, logró muchísimos objetivos, porque estuvo mi papá ahí, cocinando, mi vieja llegaba tarde, lavar ropa, llevarnos a la escuela. Mis maestras siempre decían, a tu papá sí está para llevarnos, ¿no? Teníamos que ir, por ejemplo, de camping, él era el primero anotado porque ni se le preguntaba, ya sabíamos que estaba disponible. Después, bueno, él fue emprendedor, tuvo sus cosas, salió adelante y todo bien. Pero digo, como el rol en cada una de las familias, el rol de la mujer va siendo distinto, y yo siempre digo que esa construcción, por ejemplo, yo entré a trabajar y también era la hija de mi mamá. Entonces, ¿cómo me saco estos estigmas? Porque a lo mejor de mi vieja tenían una imagen mala, qué sé yo, no la bancaban. Entonces uno tiene que ir haciéndose, claro, no sabía. Porque me decían, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Sí, sos la hija de Graciela, me decían cuando iba. Entonces, para mí mi mamá es una genia, pero para los otros no sé. Y creo que ese trabajo que yo fui haciendo de encontrar un lugar donde yo sea yo, fue inconsciente, totalmente inconsciente, porque nunca me lo propuse. Después me doy cuenta, me doy cuenta cuando pasaron las cosas. Y renuncio a mi trabajo en relación de dependencia. Mi mamá, bueno, ¿estás segura que vas a renunciar? Renuncio. Yo era abogada de una de las empresas de Sunchales y me abro en mi casa, me armo un estudio jurídico ahí adelante y bueno, allá va a llegar, yo tenía 70.000 pesos en la cuenta, sí lo digo, en la cuenta del banco tenía 70.000 pesos y la palabra de mis viejos que me decía, te vamos a acompañar, quédate tranquila, si vos querés renunciar, renuncié. Renuncié el día de San Cayetano, el señor del cartero me dijo, ¿vos te das cuenta en el día que estás renunciando? Yo, la verdad que soy católica, pero no tenía registro que era el día de San Cayetano y el cartero me dijo eso y hasta el día de hoy me lo acuerdo. Así que, bueno, ahí renuncio, abro el estudio en casa y nunca jamás me faltó el laburo. Y después llega, estuve muy vinculada siempre de muy chica a muchas instituciones. Hacíamos los simulacros de la ONU en las escuelas de Sunchales, a mí me gustaba mucho, me gustaba la oratoria, me gustaba hablar y me sentía muy cómoda en ese lugar. Y después
empiezo a trabajar como abogada en algunas escuelas, como representante legal. Eso me dio como mucha llegada a la gente. Siempre a mí me gustaba de mi trabajo, además de lo técnico, mucho lo social. Me gustaba interiorizarme con la gente, qué le pasaba, la historia de la familia, de la escuela, de por qué. Y después, en el 2020, viene Marita Ferrero, otra mujer, ella también vinculada al agro, digamos, una laburante, grosa, bueno, es amiga de Gise, y es la que me dio la oportunidad. Me dijo, chica, ¿no quieres meterte en política? Y yo le dije, no sé qué hacer, bueno, pensalo, no me respondas ahora. Y ahí arrancó todo, y nunca más paré. Y ahí, a partir de ahí, yo fui dándome cuenta de que estaba encontrando un camino donde ya no era más la hija de nadie. ¿Sí? Y era yo. Entonces era, bueno, acá lo justi. Ahora, digamos, fui electa concejal, una muy buena elección, para mí fue una experiencia genial. Mi única cercanía con la militancia fue en mi paso por la universidad. Lo más cerca que tuve, digamos, la militancia política. Y en 2021, cuando fui electa, la verdad es que fue un lugar donde me sentí muy cómoda. Segundo año de consejo, me eligen de manera unánime como presidenta del consejo, que eso también para la ciudad fue algo muy significativo porque nunca había sucedido, o hacía muchos años que no sucedía, y un consejo integrado por 6 concejales en Sunchales, 3 hombres y 3 mujeres. Y la verdad que después conocí mucha gente en Rafaela, lo conocí a Germán, lo conocí a Germán Montero, lo conocí a Leo, bueno, fui conociendo a mucha gente y pues estaba Ale, también una referente en cuestiones de género, de defender a las mujeres. La verdad que se merece un lugar en esta mesa. Y bueno, después a todo el equipo después de las elecciones, ¿no? Pero ese trabajo que fuimos haciendo con la gente de Rafaela me permitió también que me den esta oportunidad de ser candidata a senadora y acepté, pero acepté, voy a confesar que un poco sin saber a dónde me metía, en el sentido de la agitada, digamos, campaña que uno tiene que hacer, acompañada en la interna. Fuimos con Ale Ambor, como antes mencionaba Gise, con Gonzalo Aira, y fue una elección digamos, una campaña muy sana entre nosotros. La verdad que no puedo decir nada, no hubo agresiones, no dijimos, no hablamos mal del otro, así como tampoco entre nosotras, que también Gise estaba por otra línea, yo por otra. Y la verdad que esto que les cuento a mí, lo que me deja siempre es que yo estoy en este lugar como candidata hoy a senadora porque alguien en algún momento de mi vida me dijo que podía. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que les quería decir hoy, porque obviamente mi mamá todo el tiempo me decía que podía. Cuando justo las cosas de la vida me encuentro en una carpeta del jardín que teníamos todos, nosotros teníamos una carpeta muy grande de los trabajitos. Se ve que la maestra había hecho la actividad y puso una carta de la familia al niño, digamos, yo cuando era niña. Y la leí hace muy poco tiempo, la encontré acomodando en mi casa y me decía, vos también vas a poder con esto. Y creo que yo pasaba primer grado, era algo así la carta mía, así barajada, y eso es importante. Yo creo que hay muchas veces, yo tengo un grupo de amigas muy grande y somos, por ejemplo, no sé, 13 amigas, y de las 13 yo sola participo en política. Y todas me dicen cuando nos juntamos a comer, no, ya sé, vos estás loca, todo lo que estás haciendo, no te puedes meter ahí, pero... Y yo la verdad que lo vivo con tanta alegría, digamos, a este trabajo y a esta experiencia, y a poder
desde un lugar muy pequeño, poder colaborar en la toma de decisiones de mi ciudad, por ejemplo, en el consejo. Para mí eso es algo que no lo logramos dimensionar. Gise ha tiene en su haber como diputada leyes grosas, ¿no? Entonces, no logramos dimensionar lo que significa involucrarnos en política. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada de una política que ha devastado la sociedad en muchos aspectos, ha devastado el sistema democrático en muchos aspectos y también ha devastado el lugar de la mujer. Y creo que pasa por ese lugar. Yo lo que decía hoy, ¿cómo puedo invitarlas a las que muchos de ustedes sí participan o están en algún espacio político, habitándolo, colaborando, pero cómo desde acá podemos sacar la palabra clave e invitar a que muchas otras mujeres se sumen, que quitar ese estigma de la política? Y yo lo que le diría es que seguro que hay alguna mujer que le está faltando que le digan que puede. Seguro. A una amiga, un familiar, lo que sea, una vecina, que a lo mejor tiene como yo ahí latente la semilla y a lo mejor nunca se cruzaban con alguien que le decía que podía. Y eso es muy importante porque yo no llegué, digamos, a este lugar hoy como candidata a senadora por mí misma. No hay manera, ni por mis títulos. Eso lo tengo súper claro. Es porque se fue construyendo un camino de una red de gente que confió en mí. Una red de confianza. Entonces, creo que desde los espacios políticos tenemos que trabajar para fortalecer esa red de confianza entre las mujeres y entre los hombres y las mujeres, ¿no? No lo digo tampoco estigmatizando a los hombres ni nada, porque he trabajado siempre con ellos y he construido muchísimas cosas y me siento muy cómoda haciéndolo, pero creo que tenemos que decirnos entre nosotras que tenemos que entender esas redes y poder habitar más lugares en la política. En la política desde el lugar que nosotros queramos hacerlo, en el consejo, siendo candidatas, colaborando. Y por otro lado, algo muy importante que tiene que ver con el respeto. Nosotras con Gise cuando pasaron las PASO, yo la felicito por el gran logro y la gran elección que habían hecho junto con Maxi Puyaro, y su respuesta fue muy concreta. Ya nos vamos a encontrar para ver cómo seguimos trabajando juntas. Ni lo dudó. Ni lo dudaste, ¿no? Esa era la regla de Juego Unidos. Y eso es importante decirlo porque habla también primero de su honestidad, de su respeto para con el otro y de las ganas de construir. Que no perdamos el eje, porque a veces nos pasa eso. Entre tanta política y las cosas que vemos en la tele y las cosas que nos decimos o no nos decimos, terminamos confundiendo para qué estamos. Y es algo que yo todos los días, si hay algo que me enojó o algo que digo, bueno, pero ¿para qué estoy acá? Entonces cuando yo hago esa palabra y digo, me autopregunto eso, ¿para qué estoy acá? Ahí ya directamente se me van todas las subjetividades y me enfoco y laburamos y construimos y hacemos un montón de cosas. Pero bueno, simplemente era esto, era decirle que yo llegué a este lugar porque alguien me dijo que podía. Eso. Y ustedes también, obvio. Todas podemos. Bueno, no sé si quieren hacer algún tipo de pregunta. Pregunta, reflexión, cada una contar algo, lo que quieran. Son tímidas. Bueno, mientras tanto, la verdad que quiero agradecer, perdón, es
agradecimiento porque todo esto no se puede, como manifestaban maravillosas mujeres que nos representan, es que la unión hace la fuerza. Agradecer a todos, porque acá hay, Unidos para Cambiar Santa Fe hay varios partidos, desde el PRO, el socialismo, radicales, o sea, estamos todos unidos para cambiar Santa Fe. Y mujeres progresistas, bueno, yo soy del Partido Progresista, la verdad que la colaboración en todo, estoy muy agradecida. Ahí, las preguntas, sí. Sí, hay dos, mirá, tres. Bueno, ahí va a ser. Dale, gracias. No, quería hacer un recordatorio, ¿no? De cuando Florentina Gómez Miranda tenía una frase que la repetía constantemente, dice que cuando una mujer entra a la política, la que cambia es la mujer, y que cuando entramos muchas las mujeres a la política, la que cambia es la política. Así que es la necesidad y el cambio que se vio, que cuando a partir del cupo femenino en los diferentes espacios, digamos, fueron el cambio sustancial para políticas que implicaban la igualdad para todas y todos en lo que es los derechos en todos los sentidos. Así que espero desde acá seguir haciéndole campaña para que sean vicegobernadora y para que sea senadora provincial y poder estas leyes que muchas veces nos han tocado renegar para lograr conseguirla, como fue la paridad en la provincia y lo que es la ley de educación sexual integral, que todavía no la tenemos, poder tenerla con un Senado que sea más bien. Gracias. Es así.